Muy buenos días amigos, qué bueno que nos acompañan hoy sábado 23 de mayo del año 2020 para, como siempre hacemos justo a esta hora en cada jornada, ofrecer una actualización de la situación epidemiológica que enfrentan nuestro país y el mundo dado el impacto de la COVID-19. En la jornada de ayer se defendía que bajo el precepto defendido por el gobierno cubano de que nada puede entorpecer este empeño por salvar la vida de cada una de las personas en nuestro país, pero además para continuar esa batalla sanitaria que tantas brigadas médicas cubanas llevan a cabo en varios países del mundo, se sigue batallando en Cuba contra la COVID-19, fuera de Cuba también, y es algo que ha defendido, por supuesto, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quienes en la jornada de ayer dieron continuidad a la habitual reunión que de algún modo va particularizando en cada uno de los detalles de la implementación de este plan estratégico que lleva adelante nuestro país en un complejo escenario, y por supuesto se analizan cada una de las medidas. Ha quedado afirmado que Cuba mantiene también su vitalidad. Ya llevamos 74 días desde que el 11 de marzo se dieran a conocer los 3 primeros casos con la COVID-19 en nuestro país, un momento que todo el mundo recuerda porque justamente en esa jornada la Organización Mundial de la Salud señalaba que la COVID-19 podía considerarse como una pandemia. Cuba, por supuesto, articuló toda una estrategia que ha permitido tener durante las últimas jornadas resultados favorables. En la jornada de ayer se daba a conocer un caso fallecido. Para la jornada de hoy estamos de alguna manera también obteniendo toda esta información para poder ofrecérselas a ustedes a partir, por supuesto, del análisis de los test que se desarrollan en cada uno de los centros especializados con que cuenta nuestro país para ello. También se daba a conocer en la reunión que presidían las máximas autoridades de nuestro país el hecho de que al analizar el comportamiento de los 44 eventos de transmisión local que se han abierto en el país, se mantenían activos 13 en 7 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Y en la jornada del viernes de ayer se cerraba el evento del Consejo Popular Acosta del Habanero municipio de 10 de octubre. En este minuto me están informando además que en medio de este escenario se han iniciado más de 1.500 procesos penales en nuestro país que corresponden a delitos como la receptación, la actividad económica ilícita o la propagación de epidemias, algo que ustedes han visto en varios espacios del sistema informativo de la televisión cubana, y más de 1.400 procesos han llegado a los tribunales. En estos momentos se especificaba que desde las estructuras del país se daba seguimiento a varios casos, incluidos los que se han divulgado a través del noticiero de televisión. Ya está listo en el Centro de Prensa Internacional una de las voces autorizadas del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, director de epidemiología del MINSAP, y por eso cedo nuestra señal hasta allá. También la recibe Héctor Amec Velázquez, nuestro moderador. Muy buenos días a ambos, amigos. Adelante. Buenos días, Agdiel, y todos los que nos siguen. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Ustedes, a ti que nos sigue desde allá y apoya la transmisión, y a la población que nos sigue también todos los días, incluyendo los fines de semana, sábado y domingo. Bueno, noticias agradables, no tenemos fallecidos, importante cada vez que podemos dar esa información. Se mantienen en nuestros hospitales ingresados 631 pacientes, la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 15 días, sospechosos 464 y confirmados 177. En la atención primaria de salud, 1.699 personas se vigilan en la atención. En el día de ayer, para diagnosticar la COVID-19, el virus SARS-CoV-2, se realizaron 1.718 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 749, es el laboratorio de más capacidad que tenemos
en nuestro país, además de ser el laboratorio de referencia, en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba, 365, en el de Villa Clara, 288, en el de La Habana, 282, y en el del Hospital Hermanos Amejeira. Ellos habían sacado un gran número de muestras ayer, por lo tanto ayer lo que quedaba para procesar eran 34 muestras. Como resultado de estas 1.718 muestras que se analizaron en el día de ayer, 15 resultaron positivas. Esto da un 0,87% de las pruebas analizadas resultaron positivas a la COVID-19. De esta forma, Cuba acumula 92.629 muestras realizadas y 1.931 positivas, el 2,1% de las muestras procesadas. Los 15 nuevos casos confirmados son cubanos todos, situación que se viene comportando desde hace varios días. El 100% son contactos de casos confirmados, o sea, se hizo un profundo análisis epidemiológico y se detectaron incluso estando ya en centros de atención, estando ingresados como contacto de los casos estudiados. Y de esta forma, en Cuba, en la epidemia de esta enfermedad, de los 1.931 casos que se han confirmado, 1.690, el 89,4%, han sido contactos de casos confirmados anteriormente. Ninguno ayer se dejó de precisar la fuente de infección, no obstante acumulamos 69, el 3,6% de la epidemia. Y se mantienen los mismos con fuente de infección en el extranjero, los 131 que se habían diagnosticado en semanas anteriores, el 7%. El sexo femenino se nos fue adelante con 9 casos de los 15 de ayer, el 60%. No obstante, en el acumulado de la epidemia, el 48,9% son del sexo femenino, 945. Y 6 del día de ayer son del sexo masculino, se acumulan 986, que es el 51,1%. En otra oportunidad, en otra conferencia, les voy a comentar algunos estudios que se han hecho donde se le da una explicación por qué es más frecuente la enfermedad en el sexo masculino que en el sexo femenino. Incluso por qué el sexo masculino tiene algunas características que le explicaremos en su momento, que hacen que a veces la evolución tenga más complicaciones que el sexo femenino. El 60% de los casos, o sea, 9 de los 15, fueron asintomáticos, y ya en la epidemia de Cuba, el 50%, ya no desde ayer, el 50%, o sea, 967 casos, han sido sintomáticos en el momento del diagnóstico. Hoy nos referiremos a el tema de los asintomáticos en esta enfermedad, que es una de las cosas que le da complejidad. El grupo de edad más afectado fue el de 40 a 60 años de edad, con 8 casos, el 53,3%. Ayer se diagnosticó un niño de 7 años de edad, de Centro Habana, contacto de un caso que ya se había confirmado anteriormente, y otro niño de 16 años de edad, también de Centro Habana, y contacto también de un caso confirmado. De esta forma ya se acumulan 196 niños confirmados en nuestro país, de los cuales ya se encuentran de alta 166. Y como siempre reiteramos, por lo que representa cualquier persona en nuestro país, pero un niño más, ninguno con una evolución desfavorable de la enfermedad. Por provincias fue La Habana en primer lugar,
tiene el 86,6% de los casos diagnosticados ayer, de los 15 casos. En La Habana estos 13 casos se concentran en Centro Habana, 5, en Boyeros, Arroyo Naranjo, La Lisa, Habana Vieja, Cotorro, Cerro, Guanabacoa y Plaza de la Revolución, 1 en cada uno de estos municipios. En la provincia de Matanza se diagnostica un caso en el municipio Matanza y en el caso de la provincia de Ciego de Ávila se confirma un caso en el municipio Morón, de un evento que está abierto ahí en esta provincia, en Turiguano. De los 1.931 pacientes diagnosticados, se mantienen ingresados, de los confirmados, 177. Es lo que para los análisis epidemiológicos, los análisis matemáticos, le llaman los casos activos. Son los que todavía están ingresados con confirmación de la COVID-19. Dato importante, de estos 177, el 97,4%, o sea 173, tienen una evolución clínica estable, sin complicaciones de la enfermedad. Lamentablemente tenemos que recordar los 81 fallecidos que acumulamos en nuestro país, lo cual nos da una letalidad de un 4,19%. Ahora, desde el punto de vista de la tasa, que es un dato que también nuestra población maneja, la tasa de incidencia de casos positivos hasta la noche de ayer, hasta las 12 de la noche de ayer, por provincia, pues como dijimos también, no vamos a referirnos a lo que ha pasado desde que comenzó la epidemia o la pandemia en Cuba, sino a los últimos 15 días. Y de esta forma podemos decir que la provincia de Matanza tiene la tasa más elevada de nuestro país, 8,2 por 100.000 habitantes, igual a la del día de ayer. La provincia de La Habana incrementa a 5 por 100.000 habitantes, Ciego de Ávila 1,1, Camagüey 1, Villa Clara 0,9 y Pinar del Río 0,3 por 100.000 habitantes. Estas últimas 4 provincias, en comparación con el día de ayer, tienen una disminución. De ahí, bueno, Las Tunas con 0,2, Las Tunas, Santi Espíritu y Artemisa con 0,2, y las restantes provincias no han confirmado casos en los últimos 15 días. Por lo tanto, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, o la tasa de incidencia de estas provincias es 0 en estos momentos, desde el día de ayer. Nos estamos refiriendo a Mayabeque, Holguín, Municipio Especial Isla de la Juventud, la provincia de Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Momento importante para arreciar las medidas de restricción, de control, para evitar que se pueda producir una transmisión en su territorio o que pueda venir alguna persona infectada que no se detecte y por lo tanto pueda crear una pequeña transmisión como hemos tenido en algunas ocasiones. Reitero, no es para desmontar nada, es sencillamente para alertar de la necesidad de continuar reforzando las medidas en estos territorios. Ahí yo había dicho que la letalidad con los 81 fallecidos acumulados en Cuba es de un 4,19%. Con esta letalidad, Cuba se mantiene en el lugar número 15 en la región de las Américas, y la región de las Américas, como vamos a ver al final, pues tiene una letalidad de 5,93 como promedio en la región. 12 países tienen la tasa de letalidad por encima
de 5,93. Podemos decir, recordar los dos pacientes que se evacuaron de nuestro país al principio, y en el día de ayer, otro indicador favorable. Recuerden que dijimos que se confirmaron 15 casos, sin embargo se dieron 40 altas en el día de ayer. Y así podemos decir que ya de los 1.931 pacientes diagnosticados en Cuba, 1.671, el 86,5%, están recuperados, están de alta, están incorporados a su actividad, aunque dentro de ellos hay algunos que todavía están en la vigilancia estricta que se mantiene 14 días después de la alta clínica del paciente. Hoy mantenemos un crítico y 3 graves, lo mismo del día de ayer. La paciente crítica en la provincia de Villa Clara, en el Hospital Militar Manuel Fajardo, y los 3 graves, los 2 que son de La Habana, que están en el Hospital Salvador de Allende, y uno de Matanza en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy. Con mucha satisfacción vimos en las imágenes de la televisión que nos ha acompañado en la información con esta pandemia en todo momento, pues vimos el alta de la enfermera que vino de Venezuela, que vino enferma, que estuvo grave, que estuvo crítica, que mejoró, o sea que tuvo un grupo de complicaciones, y ya con satisfacción en el día de ayer, enfermera de Villa Clara, vimos que se fue de alta, recuperada de la enfermedad. Como dije, 1.671 pacientes, los graves ya los dijimos, y el mundo, que aunque quisiéramos que el mundo, la verdad, todos quisiéramos, primero por las personas que viven en esos países, y segundo, para que el mundo pueda tener una cierta tranquilidad, pues de todas formas las noticias no son muy buenas. Fíjense que se está planteando de tal vez el epicentro, ponerlo en América Latina, por el número de casos que se han ido confirmando. No obstante, se mantienen los 185 países con casos de COVID-19. El día de ayer se confirmaron ni más ni menos que 106.604 casos en el mundo. Eso acumula ya 5.067.579 casos confirmados y lamentablemente 4.807 personas fallecieron en el día de ayer, lo cual da un acumulado de 332.711 fallecidos. Esa es una letalidad muy similar a la del día de ayer, de 6,57%. La región de las Américas ya constituye el 45,49% del total de casos reportados en el mundo, y ayer se diagnosticaron en nuestra región 59.870 casos, para un acumulado de 2.305.094 casos confirmados en la región. Fallecieron 3.284, se acumulan 136.725, y eso da para la región de las Américas, como habíamos dicho anteriormente, una letalidad del 5,93%. Hasta aquí nuestra información, y bueno, escuchamos las preguntas que puedan haberse realizado. Comenzamos, doctor, la ronda de preguntas. La primera pregunta formulada por el periódico Adelante de la provincia de Camagüey, y dice lo siguiente: he leído que la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que afirma que no hallaron pruebas concluyentes de que el coronavirus se pueda transmitir por el contacto de la piel humana con superficies infectadas. El estudio hace referencia a otro informe en el que se precisaba que el virus podría sobrevivir hasta 7 días sobre una superficie, pero recuerda
que estas pruebas fueron realizadas en un laboratorio lejos de las condiciones del mundo real. Pregunta el periódico Adelante: ¿qué medidas cambiarían en Cuba relacionadas con esta posibilidad? Una segunda pregunta: si tenemos en cuenta que uno de los modos de transmisión de la enfermedad es mediante las partículas de saliva, en caso de quitarse en el país algunas de las restricciones, ¿cómo quedaría la referida al uso de la mascarilla? ¿Pudieran dejarse a la conciencia de cada cual de que tiene que protegerse o de no contagiar a otros si padece incluso de un supuesto catarro? Oiga, con una pregunta tan larga, la respuesta tiene que ser larga. Pero fíjense, voy a arrancar por el principio, esto no modifica nada las medidas de nuestro país. Yo lo digo porque buscamos información, y es verdad que hay una información de la AFP, Agencia Francesa de Prensa, que plantea que la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que afirma que no halló pruebas concluyentes de que el coronavirus se pueda transmitir por el contacto de la piel humana con superficies infectadas. O sea, yo estornudo, yo toso o yo hablo sin nasobuco, tengo COVID-19 y yo vengo después y ya no hay virus en la superficie. Esto contradice bastante todos los estudios que se han argumentado anteriormente y de todas formas nosotros profundizamos. Se ha planteado que el virus puede vivir, después vamos a verlo ahí en un cuadro, en dependencia de las características de la superficie. Estos son estudios que se han hecho. Es verdad que se plantea en este artículo que estos estudios son de laboratorio, pero también encontramos que se han hecho estudios en el terreno que han podido explicar esto que está aquí. Y antes de ver el cuadro, en relación con el artículo que nosotros también lo revisamos, pues hay un párrafo en el cual dice: aunque no se tiene constancia por el momento de que no se produzca la transmisión, o sea, de este tipo de casos, o sea que la superficie no entraña ningún riesgo, la OMS no descarta que estas superficies pudieran tener el virus. Por lo tanto, es una información que tenemos que seguir buscando nuevos estudios y demás. Si encontramos un estudio en el cual se plantea como lo que ya conocemos, como las gotas de saliva, que eso le llaman las microgotas de flujo, mayores de 5 micras, pues al hablar, al toser, al estornudar, pues pueden caer sobre superficie. Primero, si tengo a alguien cercano a mí, pues lo puedo contagiar. Segundo, puede caer en superficie y ¿cómo se llama? Y provocar que se contaminen la superficie. Se han hecho análisis que miden o que han medido a través del tiempo en esta superficie durante qué tiempo permanece, y si me ayudan ponemos ahí ya ahora el cuadro, y realmente se plantea que en el aire, en suspensión, las microgotas de flujo se está durante hasta 3 horas. Sobre el cobre, o sea, una superficie metálica de cobre, hasta 4 horas. Sobre el cartón, hasta 24 horas. Sobre el plástico, entre 2 y 3 días. Y sobre el acero, también entre 2 y 3 días. O sea, indiscutiblemente con diferencias en cuanto al tiempo en que se mantiene las gotas de saliva, las microgotas en la superficie, cambia, pero lo que sí está claro es que hay, hasta lo que se ha demostrado hasta ahora con diferentes estudios, hay una contaminación que es muy riesgosa. Dicho esto,
Dejo también claro que no, porque si dijéramos que no es así, pues mira, no hay que estar desinfectando la superficie, ni los pasamanos, ni los picaportes de la puerta, ni las barandas de los diferentes lugares, ni tener la desinfección de las manos continuamente, ni el lavado de las manos, ni el nasobuco, porque bueno, si no, y realmente eso no son medidas que donde se han aplicado, incluyendo nuestro país, es lo que nos ha permitido, estamos casi seguros, junto con las otras cosas que ya hemos explicado varias veces, es lo que ha permitido que se vaya logrando un cierto control de la enfermedad. Por lo tanto, no se modifica nada. Ayer yo leí un artículo que salió en Cuba Debate que plantea las 10 cosas que vinieron para quedarse, que está muy bueno. Entre ellos son todas estas cosas desde el punto de vista higiénico que nos van a dar muy buenos resultados, no solo ya para el COVID, el día que vaya disminuyendo, sino para todo un grupo de enfermedades infecciosas que también se transmiten a través de esta contaminación que hacemos de la superficie. Es lo que podemos decir. Doctor, algunos usuarios en redes sociales realizan la siguiente pregunta: ¿por qué en Cuba hay tantos casos asintomáticos? ¿Es así en el resto del mundo? Sí, ya yo en una oportunidad aquí traje un trabajo que se hablaba de un 80% en el mundo de casos confirmados y en el momento eran asintomáticos. Incluso este es uno de los aspectos que complejizan la enfermedad. Digo, complejizan porque hay enfermedades que desde el primer momento, pues usted tiene síntomas, se detecta, tú lo sientes, la población se da cuenta y acude. Pero esta, como transmite previo a la aparición de los síntomas, y yo digo transmite porque se han hecho estudios en los asintomáticos, se ha visto que ha estado presente el virus en esas personas y se ha visto que tiene además una carga viral un poquito elevada que puede provocar la transmisión, aún sin síntomas. Nosotros buscamos también información más actualizada y esto se asocia, o sea, yo lo expliqué ayer, o sea, está el presintomático, ese se sabe que ya va a tener síntomas. Está el posintomático, o sea, ya se desaparecieron los síntomas y seguí transmitiendo con virus presente por lo menos. Y está el asintomático, el portador, que nunca ha tenido síntomas de la enfermedad y sin embargo un día tú lo coges y detectas que es positivo a la prueba. Hay otras enfermedades, también lo he dicho. Hay una que es la fiebre tifoidea, que es una enfermedad de transmisión digestiva que se produce por un germen que es la Salmonella typhi y siempre se cita como el ejemplo más famoso de los portadores de la enfermedad, porque son personas que nunca han tenido síntomas, sin embargo van eliminando la enfermedad. Yo busqué varios trabajos y para tener ya incluso por cientos específicos, y se pone un ejemplo de un estudio que se hizo en Italia, que sabemos que ha tenido una afectación importante, y que se encontraron que el 43% de los positivos de coronavirus no mostraban ningún síntoma en el momento que se les realizó la prueba. Después, en Boston, se estudiaron 397 personas alojados en un refugio para los sin techo, como le llaman, a los deambulantes que no tienen dónde vivir, y el 36% dio positivo a COVID y no, o sea, el 36% de los que detectaron eran asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y los ciudadanos japoneses, recuerden aquel momento en que
Japón evacuó todos los ciudadanos de este país que se encontraban en Wuhan, la provincia o la ciudad donde comenzó las primeras manifestaciones en China, y que se le hizo la prueba y el 30% estaban infectados, asintomáticos. Nosotros, para ya aterrizar a nuestra realidad, en el 50% de los casos que se han diagnosticado, pues se ha visto que son asintomáticos a la enfermedad. Por lo tanto, por ahí andan las cosas. Entre un 30, un 40, un 50% es el... Y reitero, esto, además de interesante desde el punto de vista científico, es importante para las medidas de protección, para la búsqueda, como han hecho otros países, no muchos, pero como han hecho otros países, nosotros también, de casos asintomáticos en la población que aparentemente no tiene ningún riesgo, y que, como ya hemos explicado aquí, hemos encontrado en esa población casos positivos a la COVID-19 con el SARS-CoV-2 que no tenían ningún síntoma de la enfermedad. Es lo que podemos decir en relación con los asintomáticos. Otro usuario de redes sociales comenta lo siguiente: quisiera, de ser posible, informaran el número de personas en aislamiento nacionalmente, pues imaginamos que esos sean los contactos de los casos positivos y que no se encuentran ingresados en hospitales, sino en lugares destinados para ello, aparte de los viajeros que llegan al país. Eso, tenemos centros de aislamiento. En la cifra de ingresados se incluyen también contactos, en ocasiones viajeros, y esto es algo que ha ido disminuyendo. Por lo tanto, en la cifra que damos todos los días de pacientes ingresados, pues se incluyen estas personas. Como hemos estado recibiendo información, han arribado algunos vuelos con extranjeros, una parte de ellos procedente de los Estados Unidos. Extranjeros no, generalmente son cubanos que se encontraban en el momento que comenzó la pandemia en este país y que están regresando. Esos viajeros van para centros de aislamiento. La cifra se está dando ya en esto, pero vamos a especificarlos en centros de aislamiento, porque tienen que estar en aislamiento durante 14 días, donde además se les realiza una prueba para determinar que no tenga la enfermedad, antes de ir para sus casas, para donde ellos vengan a incorporarse. Pero eso está dentro de la cifra que damos aquí. Doctor, terminamos así la ronda de preguntas. No obstante a eso, nos gustaría comentar... Yorina te está diciendo que no. No. Nos gustaría comentar, doctor, algunos temas que la población son recurrentes constantemente en las preguntas e inquietudes que nos hace la población. Decía usted hace algunos días que si algo ha demostrado la sostenibilidad a pesar de la COVID-19 ha sido nuestro sistema de vacunación. ¿Quisiera usted ampliar al respecto? Sí, yo lo he reiterado, porque en una oportunidad al principio hubo dudas en cuanto a si se paraba, si no se seguía el esquema de vacunación. Y reiteramos, como mismo hemos dicho en las intervenciones anteriores, que el programa de vacunación, el esquema de vacunación de nuestro país, que además con 11 vacunas, de las cuales 8 son de producción nacional, eso es un logro del potencial científico de Cuba, que protegen contra 14 enfermedades, muchas de las cuales ya son eliminadas en nuestro país, pues se mantiene igual. O sea, no ha tenido no se ha parado, se sigue vacunando según las vacunas que corresponden por grupo de edad. Y sí, también reiteramos que ya nuestra población estaba acostumbrada a que para esta fecha se hubieran hecho una campaña, que es la campaña de la vacunación antipolio, de las goticas, que esa, como es campaña y conlleva movilización de muchas personas, de muchos niños, pues sí se ha decidido
prolongar. O sea, no se va a hacer ahora, aunque se va a hacer más adelante. Y eso no entraña riesgo porque nuestra población está protegida. Y de todas formas, la otra, que es la campaña de vacunación antigripal, que protege transitoriamente contra otros virus influenza, virus sincitial respiratorio, o sea, otros virus que causan infección respiratoria aguda, esa también se ha decidido posponerla hasta que disminuyan la incidencia y las medidas de restricción. O sea, se va a realizar, contamos con las vacunas, lo que en este momento, si estamos recomendando que no haya concentraciones de personas, movimiento de personas, en estos casos serían niños que vendrían a vacunarse, la mayor parte, también los adultos se nos administran alguna vacuna, pues no podemos provocar que eso lo conceda. Ahora, el esquema normal que tiene el niño cuando cumple tantos meses, cuando cumple tantos años, ese se mantiene igualito. Me decían cuando hemos hablado de la vacunación, el tema del nasobuco, del niño. Eso es complejo. El nasobuco en un niño es complejo y mientras más chiquito, más complejo todavía. La única, es correcto que se le ponga, porque lo estoy exponiendo a un lugar que puede que hayan personas que estén contagiadas con la enfermedad. Por lo tanto, una insistencia a las madres a que le mantengan, a que le pongan el nasobuco, traten de aguantárselo al niño mientras esté en esto, ya después que llegue a la casa, bueno, pues se pueden tomar otras medidas después de desinfectarse, pero sí que lo utilice y que en ningún momento deje de vacunar a nuestra población, que además la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque en la medida que la persona esté inmunitariamente más protegida, pues ayuda a que la enfermedad o no lo proteja, no es que lo proteja contra esta enfermedad, pero sí que su nivel inmunitario esté muy bien, muy estable, muy bien en ese momento. Creo que sí, que ahora terminamos. Agradecemos tanta información, o sea, que nuestra población nos siga con estas informaciones que son útiles para el COVID y para la salud en general. Muchas gracias. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Abdiel, volvemos contigo. Muchísimas gracias, colegas. Qué bueno, también nuestra población agradece toda la información que cada día llega hasta todos nosotros en función también de tomar las medidas más adecuadas para enfrentar a la COVID-19. A manera de resumen, amigos, nosotros siempre hacemos un resumen una vez terminada la conferencia de prensa, por si usted llegó tarde a la transmisión, por si usted decidió hoy sábado, digamos que levantarse un poco más tarde. Nosotros resumimos de algún modo algunas de las informaciones brindadas por el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. En la jornada de ayer se realizaron 1.718 test, hablamos de 1.718 muestras, 15 nuevos casos positivos a la COVID-19 en nuestro país, todos los casos cubanos y al mismo tiempo todos contactos de casos confirmados. Eso es bueno porque no hay eslabones sueltos en esta cadena epidemiológica. De estos 15 nuevos casos, 9 se mostraron asintomáticos en el momento de realizarle el test. Eso nos lleva también a irnos hasta las provincias con, digamos, identificadas en este caso a partir de los indicadores que muestran estos nuevos casos positivos. Hablamos en este caso de La Habana con 13, incluido un niño de 7 años y otro de 17. Hablamos también de las provincias de Matanzas con un caso, Ciego de Ávila con 1, en los municipios de Matanzas y Morón, en cada caso. Ahí mostraba también nuestra gráfica en el caso de los municipios de La Habana, que mostraban
digamos que donde se habían detectado casos positivos a la COVID-19. Centro Habana, La Lisa, Plaza de la Revolución, Cotorro, Boyeros, Habana Vieja, Arroyo Naranjo, Cerro y Guanabacoa. Lo digo así, aunque usted lo vea, porque hay muchas personas también que me han dicho, no, nosotros seguimos estas transmisiones por radio, y es bueno también tener toda esta visualización sonora de los datos que proporciona esta conferencia de prensa. También el doctor Durán manifestaba que ingresados, casos confirmados ingresados, 177, de ellos 173 presentan una evolución clínica favorable, al tiempo que se mantiene un caso reportado como crítico y 3 graves. Y en la jornada de ayer fueron dadas 40 altas médicas para un total de 1.671, por lo que más del 86% de los casos confirmados en Cuba han sido dados de alta. Qué bueno, por supuesto, la buena noticia siempre es que en la jornada de ayer no se reportó ningún caso o ninguna persona fallecida, una noticia que la población nuestra siempre agradece. Al mismo tiempo, el doctor Durán manifestaba ideas esenciales como que a pesar de estos datos no es momento para, digamos, que desmontar ninguna medida, todo lo contrario, para arreciar cada una de las medidas de restricción y de control, porque el exceso de confianza puede ser muy peligroso para todos. Si el doctor Durán lo dice, hágale caso, porque así es. Se refirió además a la presencia del virus sobre superficies estudiadas en no pocas instituciones especializadas del mundo, el virus sobre sobre superficies, cómo se mantienen estas gotas de saliva, sobre todo en el aire y en superficies de cobre, cartón, plástico y acero, según las microgotas de saliva, cuánto duren en este caso, y por eso se desinfectan las superficies. O sea, hay que tener en cuenta cada uno de estos elementos, decía el doctor Durán, para además seguir adoptando cada una de las medidas que están establecidas en cuanto a la limpieza de los picaportes en las puertas, para el mantenimiento también de cada una de estas medidas relacionadas con la desinfección de cada espacio. El propio uso del nasobuco tiene mucho que ver con la presencia del virus sobre superficies, y habló también de la condición de las personas en función de los síntomas que se manifiestan de esta enfermedad, y dijo que las campañas de vacunación infantil en Cuba deben continuar, aunque se ha decidido en este caso posponerlas en función de evitar exponer a nuestros niños. Se cuenta con las vacunas para desarrollar estas campañas de vacunación, que siguen siendo decisivas para librar a nuestros infantes de una serie de enfermedades a las que él se ha referido en otras conferencias de prensa, pero se ha decidido por parte del Ministerio de Salud Pública posponer la implementación de estas campañas de vacunación hasta una nueva información. Son algunos de los datos que dijo el doctor Durán en esta conferencia de prensa. Por supuesto que hay otros elementos que usted conocerá en varios espacios del sistema informativo de la televisión cubana. Yo les propongo una pausa y enseguida estamos de vuelta, porque tengo mucho más para compartir. La historia marca el 23 de mayo de 1963, o sea, un día como hoy, pero en 1963, como la fecha en la que dio inicio oficialmente la colaboración médica cubana en el mundo. Una obra que en tiempos de enfrentamiento directo a la COVID-19 continúa escribiéndose con especial altruismo en el país donde comenzó todo, Argelia. La periodista Milenis Torres nos lo cuenta de este modo. Cuando en pleno desierto del Sahara se escuchan estos aplausos dedicados a quienes en cualquier parte del mundo luchan por la vida, o este himno con esta bandera desplegada, la historia de la colaboración médica cubana vuelve a iluminarse. La encienden los 850 colaboradores de la isla que hoy prestan servicios en instituciones de 15 provincias de Argelia, ya sea en la atención al programa materno-infantil, en los hospitales oftalmológicos o en otro de sus puestos de trabajo. Todos tienen esta disposición. Hoy, esta fuerza varias veces multiplicada desde nuestros puestos de trabajo, al lado de los hermanos argelinos, protegiéndonos, cuidándonos y extremando las medidas para evitar contagios, continuamos en la batalla de la solidaridad y la hermandad. En los últimos 10 años, más de 1 millón de niños argelinos han nacido en manos cubanas.
se han reducido las tasas de mortalidad neonatal y materna y se han realizado alrededor de 15 millones de consultas médicas y casi 1 millón de intervenciones quirúrgicas. El enfrentamiento ahora a la COVID-19 es otro capítulo en una historia que comenzó hace 57 años gracias al empeño humanista del comandante Fidel Castro y a la disposición de los primeros 56 cooperantes, aquellos que salvaron vidas en las entrañas mismas del desierto donde ahora retumban los aplausos, el himno y el altruismo de los cubanos. Un altruismo sobre el que también nos cuenta el diario Juventud Rebelde a través de su canal multimedia. Allí ellos han, digamos que plasmado, elaborado una sección que se titula Salvando el Amor. Y Salvando el Amor nos presenta al más joven de los doctores que conforman la Brigada Médica Henry Reeve en la República de Togo. Su nombre es Dixan Negreira Ochoa y cuenta sus experiencias y reflexiona acerca de la necesidad de que los médicos dentro y fuera de Cuba extremen los cuidados para protegerse de la COVID-19. Un joven que fue de Puerto Padre a la ciudad de Lomé, capital de la República de Togo. Allá se fue él y asegura que es realmente difícil dejar a la familia atrás, pero ellos comprenden que su profesión es muy necesitada en todo el mundo y lo apoyan. Así lo escribe Dixan en el chat de Messenger, así lo cuenta en el canal multimedia, el periódico Juventud Rebelde, cuando habla de el más joven de los 11 integrantes de la Brigada Médica Cubana, Henry Reeve, que labora en esa tierra africana para combatir a la COVID-19 desde mediados de abril. Él y sus compañeros son los primeros médicos cubanos que llegaron como parte de esa misión solidaria a ese país del Golfo de Guinea. Hablamos del doctor Dixan, especialista de primer grado en medicina interna y quien confiesa que la locuacidad no es su fuerte, por eso resultó imposible obtener alguna declaración en audio o en video, pero sí señaló que la preparación de pregrado y posgrado en Cuba es reconocida a nivel mundial, también en Togo, así que allí ellos deben sobrepasar esas expectativas porque los conocimientos sobre esta nueva enfermedad están en constante avance y es muy importante estar pendiente día tras día de lo que Cuba y el mundo descubren sobre ella, aunque el cansancio le cierre los ojos. Pero el agotamiento físico no es lo único a lo que se enfrenta un médico que combate a la COVID-19 lejos de su país. El doctor Dixan Negreira asegura que lo más difícil ha sido adaptarse a un nuevo lugar, con formas diferentes de trabajo, horario, idiomas y costumbres. Al principio le impactaron mucho las exigencias con las medidas de bioseguridad aplicadas en el área roja y al retirarse el traje, que por cierto, señala él que el calor que provoca es indescriptible, pero hay que tener mucha responsabilidad a la hora de entrar y salir de estos lugares, porque la rutina de todos los días no debe ser motivo de descuido. Cualquier error puede costar la salud y aún peor la vida. De cualquier manera, sí tenemos conocimiento de que cada uno de nuestros profesionales de la salud se están cuidando muy bien también allí en Togo. Vamos a mostrarles a continuación un trabajo que nos acerca precisamente a Togo, porque África es el segundo continente más poblado del mundo, con sus 1.200 millones de habitantes, y aunque la pandemia de la COVID-19 es la crisis sanitaria más grave que se ha vivido en estos tiempos, está lejos de ser la primera para esa región. Vamos a ver mucho más en el siguiente reporte que nos presenta la periodista Belkis Pérez Cruz. La historia de solidaridad que Cuba escribe en África tiene larga data, una historia que se traza en presente por la vida. Bien lo saben los integrantes de la Brigada Henry Reeve, que el 13 de abril llegó a Lomé en respuesta a una solicitud del gobierno togolés para el enfrentamiento a la COVID-19. Era la primera vez que médicos de este archipiélago internacionalista llegaban a esa nación africana. En el Centro Hospitalario Regional de Lomé, 11 profesionales de la salud de 5 especialidades con amplia experiencia de trabajo en situaciones de emergencia laboran codo a codo con el personal de salud del país. El doctor pinareño Miguel Gómez Cruz, jefe de la Brigada Médica, compartió impresiones vía internet con esta reportera. Hasta el día de hoy hemos brindado más de 300 atenciones médicas a pacientes enfermos y se han realizado más de 1.000 procederes de enfermería y más de 50 pacientes han ingresado desde nuestra llegada a este país en este hospital que antes le mencionaba, y una sola persona ha fallecido. Llevar un médico a cada rincón oscuro del mundo fue una idea visionaria de Fidel, esa que materializan en la República Togolesa los integrantes de la Henry Reeve, que ahora se suman a labores de terreno enfrentando la pandemia.
Desde hace 5 días tenemos 3 integrantes de la Brigada Médica Cubana en una misión conjunta con varios organismos internacionales, evaluando los lugares más afectados por la entrada de la COVID-19 por diferentes áreas fronterizas, y esto lo hemos asumido debido a la credibilidad y al respeto que se ha ganado la medicina cubana ante los organismos internacionales. Hasta el 21 de mayo, Togo acumulaba 338 casos de COVID-19 y 12 fallecidos. Las autoridades del país han reconocido la labor de los cooperantes cubanos en esta batalla, profesionales de 7 provincias que hoy se llaman Cuba. Belkis Pérez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias a la periodista Belkis Pérez Cruz por acercarnos a cuanto se hace también en la República de Togo. Y me dicen que en este minuto tenemos contacto con la periodista Dianic Flores, porque desde Guatemala diariamente se comunican con cubanos, varios amigos que agradecen la solidaridad de Cuba y denuncian el bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país. Vamos con Dianic. Adelante, colega. Muy buenos días. Qué bueno encontrarnos una vez más para conocer el testimonio de distintos amigos del mundo que nos envían diariamente mensajes de solidaridad. Desde que comenzamos con este espacio de Guatemala, son muchas las personas que se han comunicado con nosotros. Veamos esta primera parte. Hoy queremos hablar sobre el injusto bloqueo que existe sobre Cuba y la solidaridad que los pueblos de América Latina tenemos con el pueblo, el gobierno y la revolución cubana. Hoy queremos reiterar además nuestro agradecimiento a la Brigada Médica Cubana, que ha hecho un esfuerzo para que en Guatemala la salud llegue a los lugares donde el Estado no provee este servicio básico. La licenciatura de Psicología la estudié en la Universidad de La Habana, en Cuba, en los años del 2000 al 2006, lo cual ha sido la mejor experiencia en mi vida y estoy eternamente agradecida con el pueblo cubano y con el gobierno cubano por su solidaridad. También aprendí lo que es vivir por 6 años en un bloqueo económico, financiero y comercial. Un bloqueo que ya va a cumplir 60 años y que fue impuesto unilateralmente por Estados Unidos. Aprendí también de que a pesar de que este bloqueo genocida está impuesto, el gobierno cubano ha garantizado la salud y la educación para el pueblo. Aprovecho la oportunidad para contarles también que la Brigada de Médicos Cubanos está trabajando arduamente en Guatemala y es algo invaluable de verdad. Personalmente tengo que agradecer también mucho al gobierno cubano el que me han dado tratamiento gratuito por un padecimiento que tuve. Siento profundo amor por Cuba, mucho amor, por eso me da rabia, me da indignación que atenten contra la salud y bienestar del pueblo cubano. Es impensable que Cuba, siendo un país tan solidario, que incluso lleva brigadas médicas a otros países, que ha desarrollado interferón, que ha sido uno de los medicamentos comprobados científicamente que puede servir para recuperar de forma rápida a los pacientes de COVID-19, es increíble que se quiera bloquear por intereses mezquinos del capitalismo y del egoísmo para que Cuba no pueda llevar esta salud a otros pueblos y poderse abastecer. Qué bueno que la Organización Mundial de la Salud y otras instancias son solidarias con Cuba, que está el pueblo chino y que ya en China se está produciendo interferón. Pero desde Guatemala denunciamos el bloqueo inhumano. Cuba es el país que tiene mejor sistema de salud en América Latina. Por lo tanto, lo que tiene Trump es realmente una locura, un egoísmo. Cuba podría llevar médicos a Estados Unidos para poder cubrir la crisis sanitaria cuando Estados Unidos está en la cúspide de muertes por coronavirus. Y como siempre, son los latinos, los migrantes y los pobres los que están muriendo.
Muchísimas gracias a estos amigos de Guatemala y en próximos espacios estaremos escuchando otros testimonios desde este hermano país. Siga con nosotros para conocer qué piensan tantos y tantos amigos que tenemos en el mundo entero. Ha sido un reporte especial de Dianic Flores desde casa. Yo siempre te agradezco mucho, Dianic, por este contacto desde tu casa, porque además nos acerca a cómo nuestros amigos del mundo también se enfrentan a las consecuencias del genocida bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país. Y el próximo 25 de mayo se estará celebrando el Día de África, una fecha que Cuba hace suya por las excelentes relaciones de amistad y de cooperación entre nuestro país y casi todos los países de ese continente. Por cierto, en el año 2019 se abrieron nuevas embajadas cubanas en Gabón y en Marruecos como parte de ese fortalecimiento de las relaciones entre Cuba y los países africanos, donde existen más de 6.000 colaboradores nuestros en sectores como los recursos hidráulicos, la construcción, la educación, el deporte y la salud, como ya hemos visto en otros reportes durante esta transmisión, al tiempo que alrededor de 9.000 estudiantes africanos se encuentran en Cuba también como parte de ese vínculo fraterno entre nuestros pueblos. Por eso yo quería presentarles, para concluir esta transmisión especial, un material que celebra también nuestras raíces africanas, que sin duda alguna también es el objetivo de esta crónica, porque un acercamiento al continente negro, dueño de un gran tesoro cultural y de recursos naturales y sin embargo desfavorecido en la distribución de las riquezas en el mundo, sustenta la crónica que les presento a continuación y con la cual despido esta transmisión. Muy buenos días para todos. África es una tierra bendita por los chamanes y los espíritus. Un continente pródigo en recursos desde el que fueron arrancados de sus aldeas los nativos para cruzar el mar en muchas direcciones. Regentes y sabios supieron del grillete y la servidumbre, lloraron su añoranza por las selvas y con lengua de tambores intentaron hacerse un hogar, fijando raza, sangre y tradición, donde otras etnias los miraban por encima del hombro. El tiempo ha pasado y los africanos, ahora padres de naciones, originarios pobladores del mundo, son como madre que se desangra por mantener en pie a su hijo y le entrega las riquezas, los recursos, el agua. Alimenta las arcas insaciables de un capital que tal a busques, menosprecia razas y extingue especies. África Paraíso tiene un dolor profundo porque su piel, antes verde, se hace mustia y a cambio declara su futuro en hipoteca. Marfiles y diamantes dejan una huella de sangre. Enfermedades curables aguardan un doctor, mientras el pueblo recibe militares. No le interesa al dólar la historia que África tiene para contar. Es sordo el banco que aguza la mirada y ve billetes uno sobre el otro, porque el banco tiene problemas más urgentes que un continente que agoniza. Latir cubano por las tierras de África no es un acorde nuevo. Desde allí hablamos en la justicia, lengua que hermana a los hijos que nacen separados. Allí plantamos hospitales. Allí pusimos nuestra casa de campaña para enseñarles la esperanza a aquellos hijos de la noche, habituados a beber de la hierba, conocedores del lenguaje de los pájaros. En el Día de África la conciencia duele. Duele saber que al continente aún lo extorsiona el brazo largo del monopolio, que el hambre acecha detrás de las secuoyas y hay una deuda eterna que a pesar del tamaño no cubre lo mucho que se le debe a África. También por los hermanos resiste Cuba. Sangre africana recorre las venas del caimán, igual de apetecible y atravesado en la garganta de los depredadores. Por la celebración de tantos pueblos africanos hoy y los días que siguen no caemos. En esa resistencia está el tributo. Desde Artemisa, Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenos días, lo viste el miércoles y hoy sábado te lo repetimos. Buenos días, y nos siguen acompañando los peques de la primera infancia con alfombras voladoras, construyendo una torre y mucho más. A las 10 de la mañana, a la 1, a las 2 y a las 3. Hormigas,
Si quieres conocer un poquito más sobre ellas, tu oportunidad está a las 10:45 de la mañana en Mundo de Colores. La reina generalmente se queda al fondo del nido a salvo. Y hasta aquí las Peque Propuestas.